Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Oye, hay un tema que también vamos a estar conversando porque hoy día está todo relacionado entre las temáticas de la declaración del gobernador, nuestro entrevistado también con lo que está trabajando desde el gobierno regional y nuestro columnista también. Así que vamos a hacer una especie de círculo completo, perfecto para hablar porque está todo relacionado con el presupuesto 2024 que ya se tiene que presentar el proyecto y que están todos con miedo un poco de lo que se va a venir. Vamos a saludar a nuestro columnista, Fernando Peña, quien ya está conectado. Le hice un cambio, sí, ¿no? Está Ángela Patricia con nosotros hoy día. Así veo. Bueno, hay que darle nomás como está la cosa, hay que darle nomás como sea. Vamos nomás. En el programa pasado también me faltó la Ángela, así que me estoy empezando a Sí, preocupar. sí. Lo que pasa es que la semana de 5 días hábil está haciendo mucho para ella, yo creo, ¿no? Sí, y dijo que se le hizo corto el 18 además. Ah, caramba, bueno. Sí. Está bien. No, pero está todo bien. Qué bueno, me alegro. Efectivamente, Leslie, tal cual tú comentabas en la introducción, yo ayer también lo anuncié en mis redes sociales. Vamos a conversar del presupuesto 2024, que para quienes no lo saben, todos los años tiene una tramitación, ¿cierto?, en el Congreso. En 3 días más, de hecho, se le vence el plazo al Ejecutivo para enviar la propuesta de discusión presupuestaria al Poder Legislativo, donde se aventura, ¿cierto? Se advierte una disputa bastante importante respecto al financiamiento de los gobiernos subnacionales, particularmente de los gobiernos regionales, por el impacto que va a tener, ¿cierto?, los famosos o las situaciones vinculadas a los casos de eventuales faltas a la propiedad de las famosas fundaciones. Yo hablo de eventuales porque sabemos, ¿cierto?, de que todavía no hay juicios ni sanciones ejecutoriadas, sino que más bien investigaciones en curso. Tú, de hecho, muy bien lo comentabas. Ayer, de hecho, el mismísimo gobernador regional, ¿cierto?, estuvo en diligencias con Fiscalía en calidad de testigo, en calidad de inculpado y también en calidad, ¿cierto? ¿Cuál la regla falta? Son 3, de querellante, claro. Son 3. Claro, entonces las tiene todas, ¿cierto? Sí. Entonces, esto es algo que evidentemente, lejos de apagarse o de morigerarse, va a seguir trayendo cola, esa es mi impresión. Si va a repercutir o no en la asignación del presupuesto es algo en lo cual hay que poner quizá un poquito más de ojo porque lo natural, si uno analiza, ¿cierto?, la evolución del presupuesto regional, sobre todo después de la separación con la región de Ñuble, uno advierte un severo castigo, ¿cierto?, en la asignación de presupuesto para los habitantes de la región del Biobío. Y esto es importante decirlo porque finalmente el presupuesto no es solamente para el gobernador regional o para las autoridades que trabajan en ese edificio. El presupuesto finalmente se gasta en iniciativas que benefician a los habitantes de las 33 comunas de la región. Entonces, creo yo en esto debiese haber sobre todo un comparecer de parte de los parlamentarios, de los diputados y los senadores de la región para defender, no sé si el 100% de lo que se está pidiendo, porque, valga decirlo, se está pidiendo un presupuesto de 161.000 millones y pico para el presupuesto 2024. Para quienes nos escuchan y se hagan una idea, hoy día el presupuesto de la región del FNR, ¿cierto? Estamos hablando siempre del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es de un poquito más de 104.000 millones de pesos, de lo que se pidió el año pasado, porque eso se va incrementando en el año a propósito de asignaciones especiales o aumentos de presupuesto que va realizando la DIPRES. Va a terminar en un poquito más de 125.000 probablemente, pero lo que se está pidiendo es 161.000. Ahora, para el común de los mortales, si yo le digo a usted, le digo a cualquiera que nos escucha, oye, pareciera ser una cantidad de plata gigante, ¿cierto? 161.000 millones de pesos. Pero la verdad es que para un servicio público que provee de recursos y que apalanca y al cual muchos actores, entre ellos los municipios, al cual le piden recursos para poder ejecutar sus obras, la verdad es que no es una cantidad tan importante. Piensen ustedes que
la sola reparación, ¿cierto? O la relicitación de la oreja del puente bicentenario va a costar algo así como 20.000 millones de pesos. Construir un hospital hoy día te puede costar fácilmente, ni siquiera un hospital de alta complejidad, como en Gran Benavente, un hospital de baja resolutividad entre los 40.000 y 50.000 millones de pesos, fácil. O sea, una gran obra te puede comer prácticamente la mitad o poco menos, incluso del presupuesto total de la región. Entonces, cuando uno habla de esas magnitudes de gasto, va entendiendo de que quizás lo que efectivamente se le asigna a la región tampoco es tanta plata si lo comparamos con el aporte que realizan los ministerios a través de sus asignaciones sectoriales. Entonces, sí, Leslie. Ahí, por ejemplo, en el caso, el gobierno regional del Biobío está, quizás comparado con otros gobiernos regionales de otras regiones, está mucho más complicado con el tema del caso fundaciones, porque la verdad es que acá las investigaciones se han concentrado, lo hablábamos también en el bloque anterior, se investigan a 13 fundaciones, y de esas 12 son las que estaban relacionadas con recursos del GORE, y solo uno en el fondo con el Servio, a diferencia a lo mejor de otras zonas. Por lo tanto, acá el caso está muy focalizado en el GORE. Después de eso, a nivel nacional, entonces, las partidas podría tener un impacto porque, claro, igual la gente y es lo que uno ha leído también, dice, bueno, le entregan la plata, a lo mejor es poca, a lo mejor no es tanta, pero en el fondo la mala utilizan. ¿Para qué quieren más plata? Eso es lo que yo he leído y he escuchado también de mucha gente a propósito de esta situación. Claro, y por lo mismo es importante hacerse la idea de las magnitudes del gasto. Si esta fuese una discusión 100% técnica, lo justo quizás sería decir, ya, a ver, ¿cuánto es el total de recursos investigados hoy día por Fiscalía o por Contraloría en el marco del caso Fundaciones? Ya, perfecto. Todo lo que sume eso se lo vamos a restar al presupuesto del GORE Biobío para el presupuesto 2024. Pero te aseguro que eso va a ser una raya en el agua, porque no va a alcanzar a ser ni siquiera, yo creo que el 0,5% probablemente el presupuesto. Y creo que me estoy pasando, de hecho. Entonces, sí, claro, si fuese una discusión técnica, probablemente la discusión sería esa. Pero la discusión es política. Entonces, perfectamente, en el debate político que se va a iniciar el próximo mes en el Congreso para discutir el presupuesto, perfectamente alguien podría decir, miren, ¿saben qué? A nosotros no nos parecen suficientes estas 15 medidas que anuncian los gobernadores para incrementar los niveles de control y de observancia a la ejecución del gasto. Nosotros los felicitamos también por el nivel de ejecución que tiene el GORE Biobío y otras regiones, nos parece fabuloso, pero acá es importante comenzar un proceso nuevo y sobre todo una mirada del gasto que nos asegure tanto al poder político como a los ciudadanos de que efectivamente los recursos se gasten bien. Y en eso yo creo que sí el poder político, particularmente el Congreso, puede hacer el punto político de, por ejemplo, subir los requisitos o las exigencias de una cuestión que hasta hace poco, por ejemplo, en lo que tiene que ver con asignaciones directas, ya el subtítulo 33, transferencias corrientes, o sea, transferencias de capital, disculpa, entonces, desde donde se generan estas asignaciones directas que hasta hace un año atrás o 2 años atrás le exigían, por ejemplo, a las fundaciones el tener cierta antigüedad. Ese requisito se eliminó, ¿ya? Y lo más probable es que ese requisito se vuelva a reponer ahora, para evitar, por ejemplo, de que se creen fundaciones fantasmas o que estemos usando fundaciones de cartón o de dudosa procedencia o reputación para, por ejemplo, poder acceder a este tipo de recursos. Yo creo que ese es un desve y es muy probable que eso ya incluso esté ocurriendo, pero es muy probable que vaya a quedar refrendado ahora también en la ley de presupuesto. La pregunta es cómo evitamos, ¿cierto? Primero que estas cosas vuelvan a ocurrir, cómo damos señales concretas también a la población de que los recursos se van a usar bien y que no se van a malgastar, porque, insisto, esto sigue siendo un problema político, no solamente técnico, y cómo desde ahí comenzamos también a dar mayores garantías y certezas de cómo se usa o de cómo se gastan los recursos públicos. Pues, y en eso yo creo que hay una discusión que lamentablemente, creo yo, el gobierno regional y también los consejeros, lamentablemente, han evitado. Y lo digo particularmente respecto a cómo hoy día se están financiando
iniciativas o actividades que más bien tienen que ver con la foto o más bien con cuestiones que a veces son muy pequeñitas y que sirven para justamente extender o hacer más eficiente quizá ese cartilleo o esa necesidad de cartilleo que tienen muchas veces los actores políticos dentro del GORE. Eso en perjuicio de la falta de financiamiento de obras de gran envergadura. Sí, lo que hay que ver hoy día es cómo el gobierno regional está dejando de invertir muchas veces en obras de gran envergadura en beneficio de cuestiones que efectivamente uno se pregunta, bueno, pero ¿dónde está el beneficio aquí para la gente? Porque, de hecho, el gran cuestionamiento que hubo a propósito del caso Fundaciones es que, y qué fue lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Democracia Viva, cuando supimos que finalmente los gestores de ese proyecto no iban a devolver la plata, bueno, el 60%, el 80% de los recursos se invertían en recursos humanos, en sueldo. Entonces, la pregunta es, de las iniciativas que hoy día se están financiando con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ¿cuántas de esas están hoy día financiando proyectos que benefician más a sus ejecutores que a la población? Y yo creo que esa es una discusión importante de empezar a dar, porque yo tengo la impresión de que hoy día el FNDR, insisto, en su distribución, en la necesidad que tienen los actores políticos de ir cartillando y de ir, ¿cierto?, entregando beneficios en muchos lados a personas muy distintas por el incentivo electoral, obviamente, que hay detrás, se va perdiendo muchas veces el foco en la necesidad de financiar proyectos importantes o de alto impacto social. Y eso es algo que yo creo que hoy día debiese ponerse en discusión en el marco también de la discusión del presupuesto 2024. Esa es mi impresión. Buenos días, Fernando. Alfonso Levet por acá. Hola, Alfonso. Pareciera que esto va a decantar en una cosa que termina siendo un autogol para las regiones, y es, en el fondo, ¿son las regiones realmente capaces de tomar sus propias decisiones? Como planteas tú, ¿son capaces de decidir dónde se invierte de buena manera, dónde se invierte, dónde impacta a su población? ¿Terminaremos discutiendo eso también? Esto, en el fondo, que se acoten o que se liberen los recursos que se piden, ¿va a impactar la capacidad de decisión de las regiones, ¿no? O sea, eso ya está ocurriendo. Piensa tú que hace pocos meses atrás se ingresó un proyecto de ley de fortalecimiento del proceso de regionalización, que entre otras cosas avanzaba en materia de posibilitar de generar deuda dentro del presupuesto, cambiaba también la denominación, ¿cierto?, de la glosa al tesoro en la ley de presupuesto. En fin, había bastantes novedades y cosas que dentro de la política fiscal o dentro de la descentralización fiscal, más bien dicho, han sido cuestiones que históricamente se han pedido y demandado. Ahora, con justa razón, quienes son promotores y defienden el centralismo han encontrado la razón ideal, ¿cierto?, para frenar o detener el avance de este tipo de iniciativas o de progresos. Porque la pregunta es, bueno, después de lo que hemos visto, después de lo que hemos sabido, ¿tienen las regiones la capacidad de hacerse cargo de presupuestos más abultados? ¿Tienen los mecanismos de control adecuados para que el nivel central y los órganos también de control se desentiendan o depositen su confianza más bien en los meros controles y límites que se ponen dentro de las regiones? Es una buena pregunta, una buena pregunta. Y con justa razón hoy día el poder político pudiese buscar en esto, insisto, una excusa o una motivación para ir poniendo freno a la agenda de descentralización que se estaba discutiendo, insisto, en el marco de este proyecto de ley, que incluía o que reemplazaba parcialmente incluso la figura de los delegados por estos encargados regionales y provinciales, que fue una cuestión muy criticada por los gobernadores regionales. Pero claro, hoy día los gobernadores regionales llegan en una posición de negociación muy débil a negociar el presupuesto 2024, porque ciertamente esto fue algo que no ocurrió solamente, como bien tú lo decías, Alfonso, acá en la región del Biobío. Esto tiene al menos procesos de investigación abiertos en los lagos, en Biobío, entiendo que también en la Araucanía y en otras regiones. Entonces, está lejos de ser una situación exclusiva de un gobierno regional en particular.
y por lo tanto debiese impactar también la discusión presupuestaria de prácticamente todas las regiones. ¿Y ahí tú crees, Fernando, que la señal política se va a dar por a lo mejor estas condicionantes, como por ejemplo de poner que las fundaciones tengan, de reponer finalmente que tengan una antigüedad, o también puede haber alguna señal política desde el punto de vista de los montos que se entreguen? Obviamente sabemos que cuando se solicitan de los gobiernos regionales siempre se solicitan ahí un poco más pasados porque siempre se pide menos por un tema de ir generando las divisiones, pero cuánto menos va a ser esta vez. ¿Crees que va a haber un efecto también en el monto o la señal política se va a dar más por el tema de las condiciones, requisitos del uso de este presupuesto? Yo creo que van a ser ambas cosas, porque, insisto, no es solamente una discusión técnica. Si fuese una discusión técnica, insisto, le cortan la colita de lo que hoy día está investigado y listo, no olvidamos. Pero obviamente no es así. Y además de las condiciones o de los requisitos que se repongan, e incluso que se aumenten, yo tiendo a pensar que podría haber un castigo. Ahora, oye, recordemos que la DIPRES ya dijo, va a haber un incremento bastante atenuado hoy día, bastante menor del presupuesto 2024, va a crecer solamente un 2%. Entonces, pasar de 104.000 a 160.000 es bastante más del 2% de lo que va a crecer el presupuesto público del nivel central para el año 2024. Entonces, esa podría ser perfectamente una razón para incrementar muy poco o marginalmente el presupuesto de las regiones, incluido de lo que pasa acá en Biobío. Yo espero que no sea así y espero que ojalá lleguen más recursos. Ojalá, espero, no se nos castigue los habitantes de la región del Biobío por las negligencias y los errores que han cometido las autoridades políticas involucradas en el caso fundaciones. Y ojalá que esos recursos se distribuyan y lleguen a los habitantes de las 33 comunas de la región del Biobío, y ojalá proyectos e iniciativas importantes, ojalá de gran envergadura, que no se queden en estos proyectos en donde solamente vemos beneficios para los gestores o para las planillas de remuneración, en donde finalmente se abren riesgos y donde se abren finalmente dudas, legítimas dudas de lo que todos hemos visto y conocido. Y en eso yo creo que subir las condiciones, elevar los estándares, creo que es una cuestión absolutamente positiva, deseable, que ojalá vaya acompañada en la ley de presupuestos 2024. Fernando Peña, nuestro columnista, conversando acerca de esto que se viene, la discusión del presupuesto 2024, que estamos ya a puerta de conocer al menos la propuesta del Ejecutivo y ahí ya ver cómo se va desarrollando también en el Congreso, cómo se va moviendo también y sobre todo relacionado a el recurso que se van a entregar a los gobiernos regionales. Muchas gracias, Fernando, por este análisis que nos entregaste el día de hoy. Chao, Lali. Chao, Alfonso, que esté muy bien, ¿eh? Buena semana. Buena semana. Chao.